Muy buenas tardes, ingeniero, y muy buenas tardes, compañeros presentes. El día de hoy le voy a hablar sobre la introducción a las bases de datos de NoSQL. Las bases de datos NoSQL son una categoría de sistemas de gestión de bases de datos que se apartan del modelo relacional tradicional. Estas están diseñadas para mejorar y manejar grandes volúmenes de datos de manera eficiente y escalable, brindando flexibilidad y rendimiento para satisfacer las demandas de las aplicaciones modernas. Las características de las bases de datos NoSQL. Uno, tenemos como flexibilidad de esquema. A diferencia de las bases de datos relacionales que requieren un esquema fijo y predefinido, las bases de datos NoSQL, estas permiten almacenar y procesar datos de diversos formatos, como documentales, gráficos o columnas. Esto facilita la adaptación a cambios en la estructura de los datos sin necesidad de modificar el esquema. 2. Tenemos escalabilidad horizontal. Las bases de datos NoSQL pueden escalar horizontalmente agregando más nodos a un clúster, lo que permite manejar grandes volúmenes de datos distribuidos de manera eficiente. Esta capacidad de escalabilidad es fundamentalmente para aplicaciones que experimentan un crecimiento rápido. 3. Tenemos también su alta disponibilidad. Muchas bases de datos NoSQL ofrecen alta disponibilidad y tolerancia a fallos, lo que significa que pueden mantener los datos accesibles incluso si en situaciones de fallos o caídas de servidores. Esto es crucial para las aplicaciones críticas que requieren un tiempo de inactividad mínimo. Vamos a hablar sobre sus tipos de bases de datos en NoSQL. Documentales. Esas bases de datos almacenan los textos con estructuras flexibles, como lo son JSON o XML. Son ideales para aplicaciones que manejan datos semiestructurados o que cambian con frecuencia, como perfiles de usuario, contenido de blogs, etc. Ejemplo, tenemos a MongoDB y CouchDB. Ahora hablamos de clave valor. Esas bases de datos organizan los datos en pares clave valor, como un diccionario. Son muy rápidas para recuperar datos y se usan mucho en sistemas de caché contadores y sistemas de recomendación. Como ejemplo, tenemos a Redis y Memcached. También hablamos de familias de columnas. Estas bases de datos estructuran los datos en filas y columnas, pero en una manera más flexible, que las bases de datos relacionales son ideales para manejar grandes volúmenes de datos distribuidos, como registros de sensores, logs de aplicaciones, etc. Ejemplo, tenemos como HBase y Cassandra. Vamos a hablar sobre las ventajas de las bases de datos NoSQL. Como primera ventaja tenemos lo que es su escalabilidad. Las bases de datos SQL pueden crecer fácilmente para manejar los datos más y usuarios sin problemas, lo que las hace ideales para aplicaciones con requisitos de escalabilidad. Segundo, tenemos flexibilidad. Estas permiten almacenar y procesar todo tipo de datos, incluso aquellos sin una estructura definida, lo que facilita la gestión de datos semiestructurados o cambiantes. Tercero, tenemos su rendimiento. Ofrecen un mejor rendimiento para ciertas tareas como búsquedas y consultas rápidas, pero que puedan mejorar la experiencia del usuario y la eficiencia de las operaciones. Cuarto, también tenemos su disponibilidad. Están diseñadas para mantener los datos disponibles incluso en caso de problemas o fallos en el sistema, garantizando la continuidad del servicio y la integridad de los datos del sistema. Ahora vamos a hablar de sus desventajas. Las desventajas en las bases de datos NoSQL. Primera desventaja, tenemos la escalabilidad limitada. Las bases de datos NoSQL tienden a tener problemas para escalar horizontalmente y pueden ser costoso escalar vertical con servidores más grandes. Ahora tenemos sus datos estructurados.
Las bases de datos SQL solo funcionan bien con datos estructurados, por lo que si tienen datos no estructurados o datos que cambian con frecuencia, puede ser difícil para administrar. También tenemos como desventaja la flexibilidad limitada. Las bases de datos SQL tienen un esquema fijo, lo que dificulta realizar cambios en la estructura de datos. Ok, ahora hablaremos algo crucial en eso que son las operaciones CRUD. Las operaciones CRUD, que sus siglas son en inglés, son create, read, update y delete. Crear, escribir, actualizar y eliminar. Perdón, no es escribir, leer y eliminar, listo. Crear. Esta operación se utiliza para insertar nuevos documentos o registros en la base de datos. Es una base de datos no SQL como MongoDB. Esta podría implicar la inserción de un nuevo documento de una colección. En leer, la operación de lectura se utiliza para recuperar datos de base de datos no SQL. Esto puede significar la búsqueda de documentos que coincidan con ciertos criterios en una colección. En actualizar, la operación de actualización modifica documentos o registros existentes en la base de datos en una base de datos no SQL. Se pueden actualizar documentos basándose en ciertos criterios y esto puede involucrar la modificación de uno o varios campos en un documento. En eliminar, esta operación elimina documentos o registros de la base de datos en el contexto de una base de datos no SQL. Esto implica la eliminación de documentos que cumplen ciertos criterios. En resumen, las operaciones CRUD son esenciales para interactuar con bases de datos no SQL y permiten realizar operaciones básicas necesarias para la gestión de datos. Vamos a hablar sobre la diferencia entre bases de datos SQL y las no SQL. Su modelo de datos, mientras que las bases de datos SQL utilizan un modelo relacional con tablas fijas y columnas, las bases de datos no SQL pueden adoptar diferentes modelos como documentos, clave de valor o columnas familiares. Esto permite elegir la estructura de datos más adecuada para cada tipo de aplicación. También tenemos como diferencia su esquema. En las bases de datos SQL, el esquema de la base de datos debe definirse de antemano y es rígido, lo que puede dificultar la adaptación a cambios de la aplicación. En contraste, de las bases de datos no SQL ofrecen un esquema más flexible que puede evolucionar con la aplicación, facilitando la iteración y el desarrollo ágil. También tenemos la escalabilidad, mientras que en la base de datos SQL escalan vertical agregando más recursos a un solo servidor. Las bases de datos no SQL escalan horizontal, agregando más servidores a un clúster. Esta capacidad de escalabilidad horizontal es fundamental para manejar grandes volúmenes de datos y garantizando un rendimiento óptimo. Ahora, consistencia. Las bases de datos no SQL, perdón, las SQL, mantienen una fuerte consistencia de datos, lo que significa que los datos siempre estarán en un estado sólido. En cambio, las no SQL a menudo sacrifican algo de consistencia a cambio de una mayor disponibilidad y tolerancia a peticiones, lo que pueden resultar en un modelo de consistencia eventual. Listo, ahora vamos a hablar sobre recomendaciones para el uso de bases de datos no SQL. En uno tenemos la selección adecuada. Elegir el tipo de datos no SQL más apropiado para los requisitos de la aplicación a realizar. Dos, tenemos también su modelo de datos. Diseñamos un modelo de datos flexible que se adapte a la estructura de la base de datos no SQL, garantizando un mejor rendimiento. Vamos a realizar también pruebas y monitoreo, realizando pruebas exhaustivas y monitoreando el rendimiento y la salud de la base de datos. También gestionando la consistencia. Entiende los aspectos y la consistencia y la disponibilidad cómo afectan a tu aplicación. Listo. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen recordando todo lo anterior mencionado. En conclusión, las bases de datos no SQL han surgido como una respuesta a las crecientes necesidades de manejo de grandes volúmenes de datos. La flexibilidad y la escalabilidad en la edad moderna de la informática, a diferencia de las bases de datos
SQL tradicionales, las nuevas SQL ofrecen un modelo más flexible, permitiendo la manipulación de datos sin esquemas rígidos y facilitando la escalabilidad horizontal, esencial para aplicaciones distribuidas de alta demanda. Recordemos que existen diversos tipos de bases de datos en SQL, cada uno optimizando para diferentes casos de datos. Por ejemplo, como en bases de documentos de datos, tenemos como MongoDB para datos semi-estructurados. Base de datos de clave valor como Redis para acceso rápido a datos bases como datos columna, tenemos a Cassandra. Para grandes volúmenes de datos transaccionales y bases de datos de grafos tenemos a Neo4j. Para modelar relaciones complejas. Las características claves de NoSQL incluyen la alta disponibilidad, tolerancia a fallos y un rendimiento superior a operaciones CRUD, adaptándose a las necesidades dinámicas en las aplicaciones modernas. Empresas líderes como Amazon, Facebook, LinkedIn, las cuales utilizan NoSQL para gestionar sus enormes bases de datos de manera muy eficiente. Sin embargo, la elección de una base de datos NoSQL también conlleva muy importante el equilibrio entre consistencia y disponibilidad. Los desafíos de gestión y monitoreo. A pesar de estos desafíos, la adopción NoSQL continúa creciendo, impulsada por la necesidad de sistemas más ágiles y escalables. En resumen, las bases de datos NoSQL representan una evolución significativa de la gestión de datos, ofreciendo soluciones innovadoras y eficaces para los desafíos actuales y futuros de la informática. Muchas gracias, esa ha sido toda mi exposición hasta el día de hoy.